Sabemos que los personajes son una de las piezas clave para el desarrollo de una historia, y como escritores nos vemos presionados a la hora de narrar, ya que no es solo contar eventos de algún personaje, sino hacerlo creíble para el lector u oyente. En este video hablaré de una teoría en la que he estado trabajando y quiero compartirlo con ustedes. Sean bienvenidos. Hola a todos mis cliófilos, sean bienvenidos a mi espacio especial en el canal donde hablo de análisis literarios y un poco de escritura creativa. En este caso abordaremos un punto importante que habrán escuchado en la presentación de este video. Aquí les estaré explicando mis argumentos sobre este tema o teoría que estuve desarrollando, así que lo estaré dividiendo en varias partes. En el vasto universo de la creación literaria, el momento más delicado es quizás la intersección entre la voluntad del autor y la autonomía del personaje. El escritor, con su mapa de trama en mano, a menudo cae en la tentación de forzar la voluntad de sus creaciones para que encajen en los nodos argumentativos preestablecidos. Es aquí donde emerge el síndrome del personaje impostor. ¿Qué layos dijo? La percepción dolorosa, no tanto del personaje, sino del lector, de que una acción esencial fue dictada por la conveniencia de la trama, o sea, un plot necessity en inglés, y no por la lógica interna, la motivación o psicología previamente establecida del personaje. El SPI, sí, porque le puse sigla, representa la ruptura del contrato tácito entre el escrito, quien crea el personaje, y el lector, quien detecta la inautenticidad. El personaje impostor es aquel que se quita su máscara compleja y tridimensional para ponerse un simple disfraz de utilería, solo para cumplir una función argumental. La traición necesaria, la estupidez crucial y el giro dramático. El lector aquí siente la costura narrativa, porque el autor creyó que era esencial para la historia, a costa de la credibilidad. El SPI ocurre cuando un personaje cuya trayectoria psicológica, moral y motivacional ha sido cuidadosamente construida realiza un acto o deja realizar uno que es directamente contradictorio a su ethos, o sea, el carácter, con el único fin de avanzar el mythos, o sea, pues la trama. En esencia, el autor está cometiendo una traición interna. Por ejemplo, el detective brillantemente astuto que de repente comete un error obvio para que el asesino pueda escapar, o el personaje profundamente leal que traiciona a su mejor amigo sin una, digamos que, escalada emocional o psicológica previa que justifique la magnitud del acto. Entonces, el personaje se siente impuesto, no motivado, y esto genera la duda del lector sobre la coherencia del autor. Algo que hay que tener en cuenta es diferenciar la teoría del concepto psicológico, porque yo creo que algunos van a estar confundiendo esto que les voy a decir a continuación. El síndrome del impostor y el síndrome del personaje impostor. Entonces, el síndrome impostor, pues ya sabemos que es un fenómeno psicológico, y pues el síndrome del personaje impostor, pues es algo más literario. Entonces, cuando hablamos del sujeto a quien afecta, el concepto psicológico es la persona que duda de sus propios logros y habilidades. En cambio, en el segundo concepto literario es una persona externa, o sea, pues el lector, que detecta la falsedad en la acción del personaje. Ahora, la causa raíz, el SI, o bueno, síndrome de impostor para no decir las cosas largas, es más una decisión, tiene una raíz de inseguridad interna, miedo a ser, llamémoslo descubierto, como fraude. En cambio, el SPI es más una decisión autoral de subordinar el carácter a las exigencias del plot. Y por último encontramos la manifestación. En el SI se manifiesta la ansiedad, autosabotaje, perfeccionismo excesivo. En el SPI son acciones forzadas o decisiones ilógicas que rompen la suspensión de la incredulidad del lector. El SPI no se trata de la duda del personaje sobre sí mismo, se trata de la duda del lector sobre la coherencia del autor.
El SPI, aunque es una etiqueta nueva, por así decirlo, se apoya en pilares fundamentales de la crítica literaria, porque nada más valioso es tener un sustento argumentativo que pueda sostener lo que estás defendiendo como teoría. Empezaríamos con la primacía de ethos, con Aristóteles. En su Poética, Aristóteles definió la trama, o sea, el mitos, y el carácter, ethos, como los dos elementos principales de la tragedia. Si bien el filósofo griego sostuvo que la trama es el alma de la tragedia y que el carácter existe para sostener las acciones, la teoría moderna a menudo invierte esta jerarquía en la narrativa psicológica, favoreciendo un enfoque impulsado por el personaje, o sea, como el character driven. Eso. Cuando un autor fuerza a un personaje, está aplicando la visión aristotélica de manera rígida y simplista, permitiendo que el mitos aplaste y desfigure al ethos. El SPI es la prueba de que para el lector moderno, un mitos brillante no puede salvar un ethos inconsistente. La traición del personaje para que pase algo genera un vacío de credibilidad insalvable. Ahora, los personajes redondos versus los planos. Y en Foster, en Aspects of the Novel, estableció la crucial distinción entre personajes redondos, o sea, los que son complejos, capaces de sostener el lector de manera convincente, y planos, que son pues unidimensionales, fácilmente definidos, con una sola frase, pues etcétera, etcétera. En el caso del personaje impostor, este es típicamente un personaje redondo. El problema surge cuando en un momento crítico de la trama, el autor lo obliga a actuar como si fuera plano, reduciéndolo a una mera función. Es como decir que al abrir la puerta pues desata el clímax, por ejemplo. Entonces, un personaje redondo debería sorprender, claro, pero siempre de una manera que en retrospectiva se sienta inevitable, o sea, algo que estaba latente en su psicología y no simplemente conveniente para el autor. Aquí quiero agregar un principio narrativo que le puede dar peso a la teoría, y es la pistola de Chekhov o Chekhov. Bueno, déjame Chekhov. Creo que Chekhov. Para los que no están familiarizados con esto, les diré la frase. Si en el primer acto se cuelga un rifle o pistola en la pared, en el segundo o tercer acto debe dispararse. Eso significa que los elementos introducidos al principio deben utilizarse o tener un propósito más adelante, y que los elementos innecesarios deben eliminarse para evitar distracciones. O sea, se puede aplicar a la caracterización, aunque de forma inversa. Para el SPI se debería aplicar el principio de el disparador de la motivación. Si un personaje tiene el potencial para un acto dramático, que aquí sería como la pistola de traición o sacrificio, el autor debe haber sembrado previamente la justificación emocional, ideológica o psicológica. En este caso, pues es el disparador. Entonces, si la pistola se dispara sin un dedo en el gatillo, se sentiría arbitrario. El SPI es la manifestación de que la acción forzada carece de su disparador interno, revelando la mano titiritera del autor. El personaje impostor es el precio que paga el autor para priorizar el mapa sobre el territorio y romper el pacto con el lector. Para evitar el SPI, el escritor debe permitirse la humildad de aceptar que el ethos de su personaje puede y a veces debe reescribir sus mitos, solo cuando las decisiones dramáticas fluyen orgánicamente del ser interno de la creación, la historia de la creación. La historia adquiere la solidez, la resonancia emocional y la verdad que los grandes clásicos nos ofrecen. Díganme en los comentarios qué opinan sobre esta teoría. Debo confesar que empecé a trabajar en este concepto o teoría al leer Dorian de Ángel Arcade, porque en ciertas escenas ocurre esto. ¡Soy malo! ¡Y eso es bueno! Y la verdad me puse a pensar en cómo nos puede engañar la mente a la hora de escribir. Tampoco le pude exigir, ya que eso es la obra en sí y es lo que es. Por eso quise abordar con algunas observaciones desde la teoría literaria, y ahí digamos que nació este concepto. De hecho, lo mencioné en el video de las lecturas del año pasado, que les estaré dejando pues aquí un enlace. ¿Ustedes han encontrado personajes así? Me gustaría saberlo, mis cliófilos. Y bueno, si es la primera vez que ven mi contenido, los invito a suscribirse a mi canal activando la campanita de notificaciones. Y si les gustan
este tipo de videos, pues no olviden el like y pues también compartir el video para que más cliófilos se unan a esta pequeña comunidad de YouTube. Yo me despido por ahora y nos estaremos viendo en otra ocasión aquí en Balmuse Books. ¡Hasta luego!